Vamos a dar inicio formal a esta reunión. Un saludo muy especial para todos. Un gran agradecimiento a la doctora Daniela por acompañarnos. Hoy está con nosotros el doctor Héctor Cintura, que va a representar a nuestro presidente, el doctor Eduardo Durán, que desafortunadamente no pudo acompañarnos porque fue sometido a una cirugía, pero quiero comentarle a todos que ha estado en una franca recuperación y yo creo que ya en pocos días lo veremos nuevamente incorporado a todas sus labores y funciones. Quería decirle a todos los que están aquí presentes que esta es una magnífica oportunidad para hablar de dos temas de gran importancia para el notariado, como son la actualización sobre las políticas de subsidios y el tema de notaría digital. Tenemos pues personas muy preparadas, ya muy conocidas por ustedes, que conocen toda su trayectoria profesional, la doctora Daniela Andrade, que es actualmente la superintendente delegada, que fue jefe de la oficina asesora jurídica, jefe de sección de gestión contractual, estuvo trabajando en la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República. Bueno, ha desempeñado unos cargos supremamente importantes todos ellos. El doctor Héctor Cintura, que es pues vicepresidente de UNOVOG, que para mí es el título más importante, pero que está hoy en día aquí en nombre de nuestro presidente, como les comenté con anterioridad. El doctor Cintura es un abogado especializado en Derecho Financiero, con cursos intensivos en Derecho Internacional Público de la ONU, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el Comité Jurídico Interamericano. Durante toda su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y destacado negociador en importantes tratados internacionales. Está también con nosotros nuestro apreciado doctor Luis Efrén Leyton, abogado, administrador financiero, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público, especialista en Gerencia Hospitalaria, estudios en Finanzas Públicas, conciliador extrajudicial y notario actual del Círculo del Valle de Guamués. La doctora Zulma, que es abogada especializada en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, especializada en Derecho Notarial y Registrar de la Universidad Externado de Colombia, autora de la obra Marco Jurídico de la Planeación Económica y actualmente notaria única de Caldono. Y la doctora Ángela Patricia Alza, abogada de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Privado y Económico, con estudios en maestría de la misma universidad. Especialista en Derecho Registral y Notarial y experiencia docente en la universidad, en el sector público y privado, y actualmente notaria del Círculo de Fortuna. Bueno, como ven, estamos hoy acompañados por personas que tienen una gran preparación y un gran conocimiento de los temas que vamos a tratar. Entonces, quiero darle inicio a esta reunión dándole la palabra al doctor Héctor Cintura, nuestro vicepresidente y la persona que está reemplazando a nuestro presidente. Entonces, bueno, lo primero, pues muchas gracias, doctora Adriana. Un saludo muy especial a la doctora Daniela Andrade, a todos los que están participando con nosotros en esta conversación, al doctor Luis Efrén Leyton, la doctora Ángela Patricia Alza, la doctora Zulma, y un saludo muy especial a todos los notarios que se encuentran en este momento vinculados a este Zoom. En primer lugar, quiero expresarles un saludo muy especial al doctor Eduardo Durán, quien no nos puede acompañar en el día de hoy, a pesar de que es su interés hacerlo de esta manera, hubiera sido su interés, pero por razones de salud fue sometido a una cirugía el día de ayer, que les cuento que afortunadamente salió exitosa, no puede hoy acompañarnos, a convaleciente, pero
reiterarles que él siempre ha tenido la voluntad de apoyo, como lo demostró en todo el trabajo que realizó para que esta política de subsidios pudiera adoptarse de la mejor manera posible para el notariado. Lo ha demostrado, lo ha hecho de esta forma y pues lo que queremos es como expresarles todo el sentimiento que él tiene de apoyo y solidaridad con el notariado, pero también entendiendo, y lo ha expresado de esa manera, que la existencia y la permanencia del Fondo Cuenta Especial es una necesidad no solamente del notariado subsidiado, sino una necesidad de todo el notariado del país. Porque recordemos que todos prestamos un servicio público y su garantía, una prestación eficiente en todo el país, es una garantía de estabilidad de nuestra actividad notarial. Así lo entiende, así lo ha manifestado a todos los ramas del poder público con los que se ha podido reunir y ha insistido permanentemente en la necesidad de estabilidad del fondo, uno, y dos, en la necesidad de una remuneración digna para nuestros notarios de insuficientes ingresos. Hago esta presentación muy breve y después pues, le daría el uso de la palabra a la doctora Daniela y sí pediría que después de ella pudiera dar algunas opiniones o apreciaciones sobre el tema del fondo cuenta, si me fuera permitido. Doctora Daniela, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctora Adriana, muchas gracias por este espacio. Siempre he celebrado mucho que tengamos la oportunidad de reunirnos en estas reuniones de UNOVOC donde comparecen tantos notarios y tener la posibilidad de explicar por este medio diferentes temas. Hoy la agenda que nos ocupa es una agenda a la cual pues hoy les vamos a contar en resumidas cuentas lo que hemos venido trabajando cerca de un año con las representantes de los notarios y la Superintendencia de Notariado y Registro. Y la idea es como poder absolver todas las dudas, contarles un poco todo lo que ocurrió para llegar pues para llegar finalmente a lo que hoy tenemos como política, qué va a pasar ahorita, en qué trámite estamos, cuándo van a tener ustedes la política que fue adoptada por el Fondo Cuenta Especial la semana pasada y decirles cuál será el paso a paso desde la Superintendencia de Notariado y Registro. Eso por un punto. El otro punto de la agenda, que no sé si alcancemos a llegar, pero si alcanzamos, es todo el tema de digitalización notarial. En el evento que el tiempo no nos dé, les propongo, les digo que siempre voy a estar atenta para poder generar cualquier otro espacio por este medio para explicar, bien sea derecho de preferencia, digitalización notarial, todos los temas que hoy convocan al notariado y que son importantes para ustedes y por supuesto para la superintendencia. Entonces, no sé si les parece bien, comenzamos como con un contexto de lo que de lo que fue la adopción de la política de subsidios. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco lo que vimos en la presentación del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Y hay pues digamos que una última propuesta que fue la que está plasmada en el acuerdo que prontamente va a salir. Entonces, esta es la presentación que nosotros utilizamos desde la superintendencia para la reunión que tuvimos del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Sin embargo, es importante aclarar que antes de esta reunión nosotros tuvimos 16 mesas con las representantes de los notarios ante el Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial del Notariado. En algunas de ellas nos acompañó el presidente de la Unión Colegiada, el anterior presidente de la Unión Colegiada, y en otras simplemente las realizamos siempre con ellas y con los representantes de la Superintendencia de Notariado y Registro. En algunas de ellas nos acompañó el superintendente, en otras simplemente las hicimos nosotros o con el secretario general. Nosotros siempre partimos la explicación de una política de subsidio desde la situación financiera del Fondo Cuenta Especial del Notariado. ¿Y por qué siempre partimos de ahí? Porque si vemos la opción o la propuesta que plantea la superintendencia, es una propuesta que de alguna manera busca una austeridad en el gasto del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Pues si vemos la segunda casilla, que son los ingresos del Fondo Cuenta Especial del Notariado únicamente tienen un superávit en el año 2022. De resto, pues hemos visto que siempre ha venido generando un déficit en el Fondo Cuenta, pues los ingresos siempre son menores a los gastos del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Entonces,
Aquí pueden ver cómo desde 2017 a 2021 siempre teníamos un déficit en el fondo. Antes del 2017 hay un punto muy importante frente a la estabilidad financiera del Fondo Cuenta Especial, y es que recibía los rendimientos financieros, los cuales a partir de una modificación normativa ya no llegan al Fondo Cuenta Especial del Notariado. Esa solicitud se ha efectuado en varias oportunidades por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, frente a lo cual no hemos tenido un concepto favorable por parte del Ministerio de Hacienda para que esos recursos sean considerados para fiscales y en consecuencia los rendimientos de esos recursos vuelvan a la fiducia. Desde la superintendencia a la fiducia no, pues a la fiducia que se va a constituir o a el Fondo Cuenta Especial del Notariado. Pero la respuesta siempre ha sido negativa, es decir, si tenemos fiducia o si no tenemos fiducia, los rendimientos de los dineros del Fondo Cuenta Especial del Notariado nunca volverán al fondo, sino que van a la nación. Entonces, vemos cómo también eso afecta a partir del 2017 las finanzas del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Después de hacer siempre ese análisis general de la situación financiera del fondo, pasamos entonces dentro de la sesión del Fondo Cuenta Especial de Notariado a revisar y debatir la modificación del acuerdo del Consejo Asesor del Fondo Cuenta. ¿Por qué fue el siguiente punto en el orden del día? Porque para poder asumir una política, siempre lo primero que se tiene en cuenta es el acuerdo. Los acuerdos que teníamos anteriormente, como estaban fijados, no permitían tomar la política que actualmente se iba a proponer. Entonces, dentro de las modificaciones que se proponían al acuerdo, se proponían 4 propuestas de modificación a lo que actualmente está vigente en los acuerdos del Consejo, y eran 2 solicitudes de inclusión, de lo cual únicamente quedó la que ven en pantalla, porque la otra no fue aceptada por las representantes de los notarios ante el Consejo Asesor y por lo tanto no va a ser incluida en el acuerdo del Fondo Cuenta Especial. Esas 4 modificaciones iniciales, ¿en qué están relacionadas? Y aquí quisiera pasar a mostrarles un cuadro que es mucho más fácil para comprender, que es este de aquí, las modificaciones de los acuerdos. Entonces, a la fecha, dentro de la normatividad, todos los pronunciamientos del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial del Notariado están dados por acuerdos que regulan el funcionamiento del Consejo Asesor del Fondo Cuenta. El acuerdo del año 2021 lo que hizo fue tomar todos los acuerdos que existían anteriores al 2021 y unificar un solo acuerdo, porque en el ejercicio o en la práctica del Fondo Cuenta era muy difícil estudiar cualquier punto, porque había que ir a todos los acuerdos que estaban vigentes y hacer una interpretación conjunta de todos los acuerdos. Recuerdo que en esa época estaba como representante principal el doctor Leighton, y fue una iniciativa que él nos planteó y nos dijo, bueno, tratemos de unificar todos los acuerdos para que sea mucho más fácil. Lo trabajamos conjuntamente, y este acuerdo de 2021 lo que hizo fue unificar la totalidad de acuerdos y en consecuencia plasmar ahí lo que se necesitaba para la política de ese momento. En ese momento, digamos que de lo que vamos a ver y que nos interesa como revisar, teníamos el periodo de revisión de ingresos y escrituración. Hay 2 conceptos que tienen que ser tenidos en cuenta cuando hablamos de una política de subsidio. Uno son los ingresos de las notarías dentro del último año, y otros son el periodo de escrituración. Entonces, para poder revisar eso, siempre se tenía en cuenta un periodo de tiempo. En el acuerdo de 2021, lo que decíamos es que se calcularían esos porcentajes o esos promedios con la base de los ingresos del año fiscal inmediatamente anterior. Para el 2021 y 2022 se replicó lo mismo. ¿Qué pasaba con esto? Tanto en el año 2021 como en el año 2022, para poder contar con esa base, que son ingresos y escrituración de las 920 notarías del país, tendríamos que recurrir a la base del año inmediatamente anterior. Ejemplo para el año 2022.
Para el año 2022 teníamos que tener en cuenta nivel de ingresos y nivel de escrituración de todo el año 2021, de enero a diciembre del 2021. ¿Qué pasaba con eso? Diciembre del 2021 se reporta en enero del 2022 y la superintendencia, como gran parte de la información relacionada con la escrituración de las notarías viene de manera manual, nos dábamos cuenta que únicamente el grupo de recaudos y subsidios lograba procesar toda esa información hasta abril. Antes nunca teníamos la información, por eso se tardaba tanto la superintendencia en poder entregar, o el grupo de recaudos y subsidios, en poder entregar esa información consolidada a la superintendencia delegada para el notariado y a la Secretaría General para iniciar todo el trámite de la política. Dentro de todas las mesas que tuvimos con las representantes de los notarios, se advirtió esa dificultad y conjuntamente se planteó la solución de buscar un periodo diferente. Entonces, ese periodo diferente, ¿qué implica? Que ya no vamos a tener de enero a diciembre, sino que vamos a tener mitad de las dos vigencias anteriores y mitad de la vigencia anterior. Entonces, para el año 2023 se tendría en cuenta los ingresos y escrituración de julio del 2021 a junio del 2022. Es importante siempre tener en cuenta que pues digamos que siempre van a empatar los periodos, no va a haber periodos que no van a ser tenidos en cuenta, porque si seguimos de esa misma forma, pues el siguiente periodo a revisar sería julio de 2022 a junio del 2023. Y con eso la superintendencia podrá garantizar que se tiene la información a noviembre o pues octubre, noviembre de este año y con eso poder acoger una política en diciembre. Frente a este punto, es importante indicar que si bien se aceptó por parte de las notarias el cálculo de julio a junio del 2022, lo aceptaron para la política vigente, es decir, en el acuerdo que vamos a tener para esta política, va a haber una nota en donde dice que este periodo será válido para la política y cuando haya un cambio, pues se generará el cambio correspondiente como se desee. Ahí yo dejaría que más adelante, cuando hagan la exposición, la doctora Ángela y Zulman les expliquen a todos la razón por la cual ellas no estuvieron de acuerdo con que se tenga en cuenta ese periodo, pero para mí es importante dejarles a todos claros, es la única forma que este momento tiene la superintendencia para poder contar con la totalidad de escrituración en una fecha, digamos que razonable. Si tomamos todo el último año, nunca vamos a tener los datos en enero porque los notarios reportan diciembre en enero. A más tardar, si ya tuviéramos un sistema implementado que sea supremamente ágil, podríamos tenerla, creería, consolidada en febrero para coger política en marzo, pero antes sería imposible. Por eso, para la superintendencia siempre esta ha sido una muy buena propuesta que permite el cálculo del periodo de ingresos y escrituración de una manera mucho más ágil. Ese es el primer punto de modificación del acuerdo. El segundo punto es la tipología de escrituración. Y en este punto, si bien digamos que acordamos lo que ven en pantalla, este punto, la última columna siempre va a ser el acuerdo 2023, es importante que resaltar que las notarias también solicitaron que este sea un punto que se tiene en cuenta en este periodo, pero que sea revisado nuevamente el año siguiente. ¿Qué dice puntualmente este aspecto del acuerdo? Cuando nosotros estamos haciendo un cálculo de escrituración para ver el nivel de escrituras que vamos a tener en cuenta, que para la política 2023 quedó en 1.666 escrituras, tomamos la totalidad de la escrituración, pero no tenemos en cuenta las viviendas de interés, la escrituración por concepto de viviendas de interés social, interés prioritario para ahorradores. Y antes, digamos que en el acuerdo del 2021, se había incluido la de utilidad pública, la escritura pública que contenga actos de utilidad pública. Sin embargo, era una situación que le generaba al grupo de recaudos y subsidios nuevamente una dificultad porque ese ítem o esa identificación de esa tipología de escritura no estaba clara. Entonces tenían que
estar solicitando a los notarios o requiriendo a los notarios para poder contar con esa información porque no estaba clara dentro de la información que se extraía del sistema. Pero puntualmente para la política de este año se tiene entonces la totalidad menos BIS, BIP, BIPA y exentas. El otro punto que también se acordó y que también en principio en la observación de las notarias está en el mismo punto y es estos 3 puntos que sean temporales y posteriormente se van a volver a revisar, es el concepto de retroactividad. Y aquí también es muy importante que todas las personas que estén conectadas tengan claro el concepto de retroactividad. La retroactividad no solamente puede verse de manera negativa, sino también tiene que verse de manera positiva. El concepto de retroactividad que ha implicado siempre para efectos del Fondo Cuenta Especial del Notariado implica que si la política es acogida en marzo o en mayo de determinado año, será retroactivo y lo que se acoja en ese momento se le pagará como si hubiese sido desde el 1 de enero de ese año que está rigiendo. Pero eso no solo aplica para el reconocimiento positivo. Por ejemplo, si hay un notario que estaba en el primer rango y pasó al segundo rango, ese notario deberá devolver todos los dineros que recibió de más por estar en el primer rango. O si hay un notario que venía recibiendo subsidio y sale del subsidio, deberá devolver la totalidad de los cánones o pues digamos que las mesadas que ha venido recibiendo por concepto de subsidio. Entonces, este aspecto para la política actual digamos que se analiza de manera conjunta y no habrá retroactividad de ninguno de los 2 tipos. Es decir, no se le cobrará a los notarios que ya han venido percibiendo, pero tampoco habrá un reconocimiento positivo para los notarios que entraron a la política en esta vigencia. Ejemplo, un notario no venía siendo notario subsidiado y conforme a la política que acogemos ahora entra a ser notario subsidiado, ese notario solamente empezará a percibir el subsidio a partir del mes de septiembre. Antes no habrá reconocimiento. Más adelante vamos a ver qué pasa, digamos que en esta política no va a haber una retroactividad, pero sí va a haber una especie de un pago equivalente, pero pues no corresponde a un retroactivo, sino que es un único pago para terminar de erogar todos los recursos que están dentro del fondo cuenta. Pero importante no haber retroactividad y siempre que se hable de retroactividad tiene que tenerse en cuenta que se habla de manera positiva y negativa. Es decir, que quienes hayan recibido y no tendrían derecho tendrán que devolver. Y por último, están los rangos, es la última parte del acuerdo, pero dentro de los rangos no tenemos ninguna modificación en cuanto al nivel de ingresos, sino que simplemente se plantea ya en la política definitiva el 4º rango con una restitución al 100. Como les decía, entonces tenemos que las modificaciones o inclusiones, inclusiones solo la de abajo, modificaciones son estas 4, inclusiones teníamos 2, que únicamente fue aprobada una, y la condición de inclusión es la notificación. Digamos que venían tratándose desde el grupo de recaudos y subsidios de hacer una comunicación oportuna al notario, pero había muchas quejas de los notarios que indicaban yo no sé en qué momento salí del subsidio o yo no sé en qué momento cambié de rango. Entonces ya en este acuerdo queda supremamente claro que cuando un notario salga del subsidio tendrá que ser notificado y a su vez informado a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial para el correspondiente aporte a la Administración de Justicia. Entonces, eso queda incluido en la página 4 del acuerdo y la otra inclusión, como se los dije, no fue aceptada. Entonces, estos primeros puntos fueron la modificación al acuerdo. Una vez suscrito el acuerdo, entonces ahora sí les quiero ir contando en qué vamos de ese acuerdo. El acuerdo ya se escribió, ya fue, digamos que ya lo redactó la superintendencia, se lo mandó a las notarias representantes, se lo mandó al Ministerio de Justicia. Hemos recibido observaciones
tanto de las notarias como del Ministerio de Justicia y del Derecho, que la idea es que mañana estaremos mandando la versión definitiva para poder enviar para firma posteriormente. Este acuerdo lo suscribe el secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro en su calidad de secretario técnico y el ministro de Justicia y del Derecho. Únicamente con ese acuerdo suscrito y numerado podemos emitir la resolución de subsidios. Sin embargo, para tranquilidad quiero decirles que ya la hemos adelantado, ya tenemos el borrador de la resolución, solo estaríamos esperando acoger a través de la suscripción del ministro y del secretario el acuerdo para poder posteriormente salir con la resolución. Y la resolución, ¿qué dice finalmente? ¿En qué términos queda la política del subsidio? En principio, digamos que esta era como los aspectos presupuestales generales que teníamos para la adopción de la política. Entonces, teníamos una asignación presupuestal de 67.716 millones y a la fecha más o menos esta asignación presupuestal es lo que, digamos, lo que el Tesoro asigna para el gasto en esta vigencia. Es importante poner de presente que lo que llevamos en ingresos al fondo cuenta a la fecha, ese dato nos lo dieron más o menos para julio, eran 33.000 millones de pesos. Entonces, si vemos, hay una diferencia bastante alta entre lo que se asigna o sale del fondo a lo que va ingresando año a año. Y teníamos la adición presupuestal, que fueron 2.000 millones de pesos, y los gastos agosto del 2023 eran 34.821 millones, que correspondían a cada uno de los subsidios que se habían venido pagando. Aquí en pantalla pueden ver cuánto cuesta la nómina mensual de los subsidios. Aquí vemos, por ejemplo, en el mes de junio que es el doble porque es el pago del subsidio adicional, pero todo esto nos suma 34.000 millones, que son los gastos que se han generado hasta el momento del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Tenemos unos gastos que se han denominado inflexibles, pero lo que corresponde a inflexibles es simplemente mandato legal que debemos cumplir como administradores y representantes del fondo. ¿Cuáles son esos gastos? El concurso, el apoyo económico del decreto 805 del 2020, que conforme a las cuentas que estamos haciendo se desembolsará entre septiembre y octubre, y los subsidios que digamos que se habían dejado de pagar en años anteriores y el pago del encargo fiduciario. Esos son los gastos inflexibles que corresponden a 3.000 millones de pesos, 3.600. Entonces, viendo eso, se advierte que hay un total de 31.000 millones para la política de subsidio. Vemos entonces que dentro del Fondo Cuenta y dentro del acta de la sesión del Fondo Cuenta, ustedes van a ver que esta fue la propuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, esta no es la propuesta que ustedes van a ver en la política de subsidios final y en la resolución, porque hay algunos cambios. Entonces, ¿en qué, digamos, que está aprobado hasta el momento? La no retroactividad, el cambio del periodo, que sabemos que es de manera temporal ya por las razones que les explicarán las representantes de los notarios, pero vuelvo y reitero, es la única forma que tenemos como entidad para poder contar con unos datos para esta vigencia. Por ejemplo, los tendríamos en octubre de este año. Eso nos da un movimiento en número de notarías. Antes teníamos 492 notarías y vemos cómo tendríamos para esta nueva política 508 notarías, es decir, ingresan nuevas notarías a ser subsidiadas. Bajo el esquema de 20 salarios mínimos del año 2022, que es 1 millón de pesos, y 1.666 escrituras que tienen en cuenta la totalidad de escrituración menos exentas, BIS, BIP, BIPA. Elimina el concepto de utilidad pública. Se mantienen las 14 mesadas. Se clasifican los rangos de acuerdo a los salarios igual, no tenemos movimiento. El cuarto rango, aquí es donde hay un cambio con lo que finalmente se acoge, porque la política de la superintendencia mantenía el cuarto rango en la política que se definió. El cuarto rango va al 100%, y este es el otro punto que se modifica,
porque ya no es un incremento del 9%, sino un incremento del IPC, lo que hace que este pago único también cambie en su porcentaje, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vamos a ver cómo quedaría finalmente. Esta era la diapositiva que teníamos para el momento de la exposición, pero les voy a mostrar finalmente cómo quedaría la política que hoy se acogería. Listo. Aquí está la política moldeada. Entonces tenemos cómo, de acuerdo con la política que finalmente se acogió, hay una variación o incremento del 13.12% para todos los rangos, para los 3 primeros rangos, lo que implica, aquí vemos los valores de los incrementos, que el primer rango quedaría con un subsidio de 11.234.697 pesos. El segundo rango tendría un valor mensual de 9.252.000. El tercer rango tendría un valor de 7.930.373 y el cuarto rango de restituido al 100%, es decir, antiguamente tenía o recibía 3.065.000, ahora pasa a recibir 6.131.866. Vemos entonces cómo eso le cuesta al fondo 4.898 millones mensuales. Y subsidia a un total de 508 notarios. De eso, digamos que igualmente queda un sobrante para un pago único. Ese pago único corresponderá a como lo dice su nombre, a un único pago que será reconocido en el mes de noviembre, si no estoy mal. Ahí no me acuerdo, doctora Ángela y doctora Zulma, ¿me recuerdan bien si es en el mes de octubre o en el mes de noviembre? Octubre, doctora. Gracias, doctora Ángela. En el mes de octubre se reconocerá un único pago por los valores que voy a señalar aquí en color rojo. Es decir, el primer rango tendrá un único pago que corresponde a 15.574.000, el segundo rango a 12.825.000, el tercer rango 10.993.000 y el cuarto rango 8.500.000. Esto es un único pago que van a recibir en el mes de octubre y después digamos que no hay retroactividad. Este es el único pago que recibirían y mantendrían sus mesadas por lo que resta del año por el valor que también voy a señalar aquí en rojo. Esta es la nueva política que se acogió por parte del Fondo Cuenta Especial del Notariado para poder, digamos que contar ya con esa política y que ustedes la vean aplicada pues en cada uno de los subsidios que van recibiendo. Necesitamos entonces primero contar con el acuerdo ya suscrito por el ministro de Justicia y por el secretario general y con ello salir con la resolución de subsidios para esta vigencia que ya la tenemos pues organizada, simplemente necesitamos acuerdo y con acuerdo ya salimos con resolución. Modificaciones en esa resolución, el tema de las notificaciones, el tema obviamente del valor de los rangos, de que no habrá retroactividad y de resto creo que las condiciones de la resolución son las que ustedes siempre han conocido en la resolución de subsidios, las demás condiciones de reconocimiento del subsidio y envío de los informes no tienen ninguna modificación y se siguen acogiendo por lo que estaba ya previamente establecido. Con esto, doctora Adriana, yo creo que culminaría mi intervención en lo que tiene que ver con la política que finalmente acogió el Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial del Notariado y pues atenta a cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Muchas gracias, doctora Daniela. Quería darle un saludo al doctor Alan Duport, que es la persona que maneja esta comisión, que ya está con nosotros. Doctor Alan, aquí está con nosotros el doctor Alan. Y pues le doy la palabra al doctor Alan para que siga dirigiendo esto. El doctor Héctor Cintura nos pidió la posibilidad de hablar después de la doctora Daniela, y ya después seguiríamos con la doctora Zulma y la doctora Ángela. Perfecto, muchas gracias, doctora Adriana, y un saludo muy especial a las doctoras Ángela y Zulma y al doctor Leighton.
y al doctor Héctor Cintura y por supuesto a la doctora Daniela Andrade que ha hecho una explicación de esta nueva política del subsidio para los notarios. No sé, doctora Adriana, si continuamos y las notarias que representan a los notarios subsidiados en el Fondo Cuenta Especial quisieran complementar, participar antes Héctor, el doctor de pasar Héctor a... pidió el favor de hablar él antes que ellas Ah, y claro que sí. Clayton Doctor Héctor, entonces, va por a hablar. favor, le damos la palabra y después a la doctora, no sé si la doctora Ángel y la doctora Zulma, en qué orden quieren intervenir y ya luego entonces del doctor Héctor les damos la palabra. Muchas gracias. Doctor Héctor. Muchas gracias, doctor Alan. Ya reitero el saludo que di inicialmente y quisiera hacer algunos comentarios que considero súper importantes. Lo primero, pues recordar un poco y digamos que resaltar que de las cosas que enaltecen al notariado es la existencia de algo como el Fondo de Cuenta Especial, porque efectivamente refleja el criterio de solidaridad que existe entre los notarios, pero ojo, no solamente una solidaridad porque sí, sino porque somos conscientes, todos los notarios del país, que quien desempeña esta actividad tiene derecho a una remuneración digna por la actividad de los servicios que presta, ¿sí? No es la de cualquier persona que hace una labor común y corriente, no, es el de un fedatario público y tiene que vivir de conformidad como lo merece un fedatario público. Es una cosa trascendental, es algo fundamental. Y ese criterio de solidaridad de verdad que es muy escaso, uno no lo ve en ningún gremio. Yo no he visto la existencia de eso. ¿Por qué lo digo así? Porque es que la idea del Fondo de Cuenta Especial, la existencia como tal del Fondo de Cuenta Especial, como todos lo sabemos, se origina es en el notariado. ¿Sí? Se mencionaron aquí varios temas y cómo se llegó a esta política, creo que es bueno saberlo y cómo mirar cómo se logró que se pudiera llegar a una política concertada en ese momento y de esta manera. Y aquí se puede reflejar que esto se obtuvo gracias a un trabajo muy coordinado entre la Unión Colegiada, su presidente, el doctor Eduardo Durán, su vicepresidente Fred Leighton, el suscrito y muchos miembros de la Unión digamos, nuestras representantes ante el Fondo Cuenta Especial de Notariado, ¿sí? Porque todos demostramos que teníamos un objetivo claramente común, que era encontrar el mejor mecanismo para que se solucionaran ese tipo de dificultades. Como lo indicó en su momento la doctora Daniela, lo primero que encontramos era que había la necesidad de una adición presupuestal para poder reflejar una política justa y adecuada para los notarios. A pesar de que la superintendencia había solicitado esta adición presupuestal, pues no había sido aún tramitada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, la intervención de la Unión Colegiada, especialmente del doctor Eduardo Durán, con el apoyo de los representantes del Fondo Cuenta Especial, la doctora Ángeles, la doctora Zulma, permitieron que digamos, esta solicitud se desempolvara, y perdóname que lo diga de esa manera, pero es que así fue como ocurrió, se desempolvara de los escritores del Ministerio de Hacienda y se hiciera una realidad en este proyecto de ley que está terminando siendo la ley de edición presupuestal. Y eso es lo que, digamos, de alguna forma permite de alguna manera reflejar una mejor política de subsidios. Lo segundo es que, digamos, conocíamos exactamente la propuesta de la superintendencia de tener un incremento del 9% y continuar con el cuarto rango como venía existiendo desde el momento anterior, con un subsidio del 50%, en la cual conjuntamente la Unión y como le dije representantes no estábamos de acuerdo, aunque entendimos perfectamente que la voluntad de alguna forma era darle lo que ellos nos llamaban sostenibilidad al fondo, pues esto claramente no implicaba, para nosotros no implicaba que fuera por lo menos conservatorio de los ingresos que tienen los notarios. Así, digamos, tuve la oportunidad de expresárselo al secretario general de la superintendencia de notariado, en el sentido de decirle un aumento del 9% en realidad no es un aumento, sino es un decrecimiento de los ingresos de los notarios subsidiados, por cuanto si el IPC es el 13.12%, pues algo inferior a ello, lo que implica en realidad es el decrecimiento de estos recursos. En todo caso, pues la superintendencia, mirando el tema pues, importante de sostenibilidad del fondo, insistía en ese 9%, ahí se obtuvo la participación de notarios fundamentales para eso, como la doctora Vilma Zafra, como nuevamente el doctor Eduardo, el doctor Álvaro, el doctor Luis Efraín Leighton, nuestros representantes, y se hicieron reuniones con el ministerio, con el ministro de Justicia, para efectos de expresarle la necesidad
de que esta política fuera modificada, que entendíamos lo que planteaba la superintendencia, pero que eso no reflejaba de ninguna manera las necesidades reales de nuestros notarios. En dos sentidos. Uno, el aumento que consideramos insuficiente, y segundo, reiterarles la importancia de ir al llevar el cuarto rango a un ingreso del 100%. Y en ese sentido, pues como lo expresarán ya con un mayor detalle nuestros representantes, el Ministerio de Justicia hizo una propuesta diferente a la planteada por la Superintendencia Notaria de Registro, que de alguna forma pues no llegaba a las aspiraciones que nosotros teníamos, pero tampoco reflejaba lo que planteaba de alguna manera la Superintendencia Notaria de Registro. ¿Sí? Eh, pero también quiero resaltar otras cosas que son súper importantes, que es lo que ha indicado la doctora Daniela, que quedaron como puntos de examen para el nuevo acuerdo de la política del nuevo año. ¿Sí? Y en lo cual la Unión Colegiada debe prestar y prestará un apoyo súper importante a los representantes. Uno, el periodo que se señaló aquí, el periodo para efecto de tener en cuenta la escrituración, si se hace de junio a junio o si se hace como se viene haciendo tradicionalmente. Y en esto es fundamental tener en cuenta que este periodo, como se contabilice, puede ser más fácil o más difícil que un notario salga de poder tener el subsidio, y eso no les hay que hacer. Si es un periodo más lejano, pues puede ser que más fácil salga, o si no lo es, pues puede hacer que sea menos difícil. ¿Y esto por qué lo digo de esta manera? Porque cuando un notario no deba recibir subsidio, no debe ser porque la política se modifica por un tema de tiempos, sino porque sus condiciones varían de tal forma que le permiten que los ingresos que percibe de la notaría, ¿sí? Esos ingresos sean suficientes para que tenga esta remuneración que hemos señalado justa y adecuada. ¿Sí? Y no puede ser algo que se defina porque si el periodo es de una u otra forma. Entonces, ahí hay que hacer el análisis y en eso la Unión Colegiada se compromete con nuestros notarios subsidiados a apoyar, a hacer este análisis. Segundo tema, el tema de la retroactividad. Es un tema muy importante, como le decía la doctora Daniela, pues tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos, ¿sí? Aspectos positivos en el sentido que si no es retroactivo, quienes no tenían, por alguna razón, tenían que salir del beneficio de recibir el subsidio, pues no tendrán que devolverlo. Y adicionalmente a eso, por ejemplo, si tendrían que salir o no tienen derecho a ser subsidiados, pues tendrían que pagar el 12.5% de aporte a la Administración de Justicia, y eso es un efecto importante a tener en cuenta. Pero el segundo efecto también que se puede tener en cuenta es que quienes tenían derecho a acceder o tienen derecho a acceder a esa política o al subsidio conforme a esa nueva política, pues entonces quedarían con un derecho restringido hacia el futuro y no hacia el pasado. Entonces, el efecto positivo y negativo hay que hacer una valoración muy importante a través de la Unión sobre esto. ¿Sí? Creo que esos temas son muy importantes para efectos de que se pueda analizar la política hacia el futuro. Pero también quisiera como señalar otro aspecto trascendental en esto, y es cómo hacer para que esto no ocurra de manera permanente. Yo estuve como examinando un poco de información y tengo como desde el año 2018 más o menos, y creo que con anterioridad existe digamos, la concepción, y seguramente es real, porque recuerdo los estudios que se han hecho, de que el fondo cuenta especial va a disminuir en sus ingresos de tal manera que en un momento va a colapsar. Entonces, eso lo vimos que hubo una situación de esta manera en el 2018. Si vimos las conferencias que se dieron en el año 2021 en UNOVOC, efectivamente también se señalaba exactamente lo mismo, y lo mismo ocurrió en el año 2022. ¿Sí? Y en esto vamos a tener una situación de manera permanente los ingresos no van a alcanzar para efectos de pagar los gastos del fondo que hacemos para que esto ocurra. Digamos que afortunadamente vimos que el año pasado existió una situación no deficitaria, sino favorable para el fondo cuenta especial. Entonces, ¿cómo hacer para que una situación que sea favorable para el fondo cuenta especial ocurra? Y siempre se ha dicho lo fácil, pues digamos lo más sencillo es decir, aumentemos los aportes. Pero no necesariamente esta es la única fórmula, ¿cierto? Sino que esto implica un examen de tres aspectos. Uno, ingresos efectivamente, donde están los aportes, donde están los recaudos, pero también la posibilidad de aportes del presupuesto general de la nación. Y esos tres tienen que tenerse en cuenta, pero también hay que mirar temas como las tarifas de algunas actividades
que de alguna forma con un aumento de las tarifas o el cambio de naturaleza en las estructuras públicas pueda aumentarse los recaudos a este fondo de cuenta especial. Y segundo, los gastos. Los gastos no necesariamente, o sea, no son única y exclusivamente, como lo acabamos de ver, destinados a los subsidios. Los gastos se destinan muchos a los subsidios, por ejemplo, se está pensando en la financiación de concursos a través de esto. Dudamos del tema de la legalidad, de que se haga a través de decretos reglamentarios esta posibilidad de gastos. Entendemos que hay una posición diferente por parte del Ministerio y de la Super en el sentido de que la potestad reglamentaria lo permitiría hacer, pero hay varios gastos que impactan al fondo cuenta y que de alguna forma pues afectarían esto. Pero también un tema especial, también hace parte del gasto intervención del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Cuando se crean notarías, ¿cierto? Cuando se crean notarías, pues el principio de notaría de creación es que son subsidiadas, no importa en dónde se creen, y esto va a impactar el gasto. Sí, en el fondo cuenta especial. Ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta porque el gobierno también va a, de alguna forma, no solamente, porque la creación de notarías es un acto propio y exclusivo del gobierno, ¿sí? Conforme al artículo 131 de la Constitución, pues obviamente eso impacta de una manera importante el gasto y vimos como hace 2 años aproximadamente se crearon un número importante de notarías que tuvo un impacto también fuerte sobre el fondo cuenta especial, sin que se generara un ingreso adicional para ese mismo fondo cuenta. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Sí? Y hay otro tema también importante que se llama la gobernabilidad del fondo. La gobernabilidad del fondo está destinada en este momento a que haya, como existen solamente 2 miembros del fondo, un notario, la doctora Zulma y su suplente, la doctora Ángela, y el ministro de Justicia, pues esto hace que muchas veces puedan terminar en empate las votaciones. Entonces, ¿qué hacer para que esto ocurra? Existía una propuesta en el sentido de hacer una modificación para que fueran más de un representante del gobierno y obviamente en eso, pues lo expreso, no había un acuerdo con el notariado porque pues consideramos que por el contrario, los recursos provienen esencialmente del notariado o de la actividad notarial y por eso pues esto debería reflejarse también en la gobernabilidad del fondo. Y en ese sentido, si uno mira la historia, pues esto no pasaba cuando existían 2 notarios que eran parte de este Consejo Asesor y el Ministro de Justicia, que sí que fue declarado inexequible esa posibilidad, no porque no pueden existir 2 notarios, sino porque se consideraba que no existía un colegio de notarios al no ser el notariado una profesión como tal. Entonces, por eso se declara inexequible por su consecuencialidad, pues desaparece esa participación. Entonces, hay que buscar cómo generar una gobernabilidad del fondo, pero reflejando el criterio que tenía la ley que inspira la ley desde su momento. Es como mirar que un notario pueda acceder a un tema de estos, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a diseñar a la mejor política en esta materia? Nosotros como notarios podemos sentarnos y pensar y sacar muchas y grandes ideas sobre esto, pero lo que creemos y lo que ha sugerido por ejemplo, el doctor Eduardo Durán es que hagamos un estudio con un experto en hacienda pública, ¿cierto? Y un experto en temas presupuestales que nos permita como identificar exactamente qué hacer con el ingreso, qué hacer con los gastos y cómo hacer para que el fondo sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Y en ese sentido, la Unión Colegiada está comprometida a que se realice ese estudio y obviamente también va a implicar que se analice qué pasa con los rendimientos del Fondo de Cuenta Especial, porque como le ha indicado la doctora Daniela, la visión que tiene en este momento es que esos rendimientos, a pesar de que vayan por un encargo fiduciario, van a nutrir nuevamente al presupuesto general de la Nación y no al Fondo de Cuenta Especial, donde lo que creo que eso amerita un análisis con el ministro de Hacienda, en el cual estoy convencido que la Unión Colegiada también participará con asesores del Fondo Cuenta, participará de una manera importante en esta materia. Entonces, ¿qué se ha planteado en ese sentido? O sea, primero identificar qué tamaño de fondo queremos, ¿sí? Si queremos un fondo que alcance para pagar de una manera adecuada las obligaciones que por ley tiene, que son esencialmente el subsidio, la capacitación y digamos, la promoción del derecho notarial, que es lo que tiene por ley establecido, o queremos un fondo mucho más grande que eso, con los riesgos que eso implica. Si tenemos un fondo que tuviera, por decir algo, 2 billones de pesos, 2 billones de pesos, pues muy seguramente habría una tendencia a tratar de colgarle bolitas de Navidad a ese árbol para efectos de generar un gasto diferente. Entonces, y habría que mirar cuál es la necesidad de eso o no. O necesitamos un fondo que
tiene que sea estar en el tiempo y pague efectivamente y de una manera tranquila los subsidios a quien los merecen de esta manera. Entonces, en ese sentido, estamos contactando a alguien que fue viceministro de Hacienda y director de presupuesto por más de 30 años para efectos de buscar que desde la visión, digamos, que él tiene, nos pueda ayudar digamos, a tratar de estructurar el fondo cuenta, ¿sí? De una manera tal que tenga sostenibilidad en el tiempo y que no dependa exclusivamente de un aumento de tarifas o de un aumento de aportes o de un aumento de recaudos, o si la sostenibilidad lo que lo garantiza es una mezcla de las tres cosas, un aumento de tarifas, un aumento de aportes y un aumento de recaudos. Y siempre dicen, ah, no, lo que pasa es que a los particulares no podemos, a los usuarios, no podemos exigirles un mayor pago. Uno lo entendería si es el ciudadano de a pie, pero hay un tipo de escrituras o un tipo de usuarios que no los afectaría de una manera importante tener un mayor recaudo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de ideas que se han planteado al interior de la Unión, que hemos discutido con los asesores del fondo, nuestras representantes del Fondo Cuenta Especial, pues queremos reflejarlas en ese análisis. Inclusive aquí chiveando a la doctora Diana, les cuento que UNOVOC ha destinado una suma, aún no se ha definido cuál, para efectos de ayudar a pagar ese estudio, porque pues la Unión Colegiada en sus ingresos en este momento requiere de ese aporte o de ese apoyo y va a ser muy valioso para efectos de que podamos avanzar en este proceso, porque no es barato, les cuento, no es barato, y dependiendo del alcance del estudio va a ser más o menos costoso, ¿sí? Si vamos a tener un alcance de un estudio que vaya con incluido apoyo con la salida de la normatividad que se requiera, o si simplemente va a ser el análisis que se va a presentar con un proyecto exclusivamente de norma, o lo que yo creería es que también requiere un seguimiento en el Congreso de la República si es que el acto tiene que llegar a tener esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues lo que quiero es aquí finalmente reflejar la importancia del trabajo conjunto que se hizo, del apoyo de la Unión Colegiada a nuestras representantes, el cual seguiremos manteniendo y expresando, y como lo hemos dicho de manera permanente, y también indicar que es esta visión de notariado unido, de notariado fortalecido, la que va a permitir que avancemos de una mejor manera en el desarrollo de cosas que nos interesan a todos, ¿sí? Entonces, en esto es un llamado nuevamente a que trabajemos unidos todos, a que recordemos que el notariado es uno solo, ¿sí? Que la naturaleza es subsidiado o no subsidiado, ¿sí? Lo que hace es hablar un poco de remuneración, pero todos tenemos un trabajo que es muy importante, muy digno y que representa de una manera muy especial, ¿sí? Al Estado o las necesidades del Estado, porque somos delegatarios de una función pública y hacemos un servicio público y tenemos que hacerlo de una manera digna, pero también sabemos, somos conscientes que es necesario que nuestros fedatarios, todos los fedatarios, tengan un ingreso adecuado a la función que prestan. Muchas gracias y Gracias, doctor Héctor. Buenas Podemos noches. activarle. Doctora Zulma, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Un cordial saludo a la doctora Adriana Cuellar, al doctor Alain, el equipo de UNOVOC. Gracias por esta invitación. Muy complacida de asistir a esta reunión tan importante para darle a conocer a todos los notarios acerca de la aprobación de la política de subsidios para este año 2023. Y pues, aunque ya la doctora Daniela Andrade y el doctor Héctor Cintura, pues ya dieron una amplia información acerca de todo este proceso que se ha venido realizando y pienso que han sido muy claros, ha sido una información bastante completa. Pues sí, yo voy a tratar también digamos, sobre todo de comentar pues como todas las actuaciones que nosotras como representantes hemos venido realizando desde el año pasado que fuimos elegidas las representantes de los notarios subsidiados ante el Fondo Cuenta Especial. En primer lugar, yo quiero darle las gracias a todos los colegas que fueron solidarios con nosotros en todo este proceso, que dieron su importante apoyo para que pudiéramos realizar este acuerdo, esta propuesta concertada con el señor ministro, principalmente a la doctora Vilma Zafra, que ha sido un apoyo fundamental
en cuanto a la cercanía con el ministro, las conversaciones y los acercamientos con el señor ministro. Al doctor Eduardo Durán, presidente de la Unión Colegiada, que siempre estuvo también ahí apoyando todo, en todo momento, siempre estuvo ahí presente también en todo este proceso. Al doctor Luis Efrén Leyton, primer vicepresidente de la Unión Colegiada, como siempre el doctor Leyton, desde ahora y desde antes que fuimos los representantes con él, siempre ha estado pues acompañando toda esta causa y esta lucha. Al doctor Héctor Cintura, también a las doctoras Carlota Jaramillo, la tesorera de la Unión Colegiada, que también siempre estuvo ahí acompañándonos con las propuestas, con sus conocimientos amplios en presupuesto. Ella pues siempre ha sido también como nuestra asesora en esos temas. La doctora Luz Marina García, la notaria de Toro Valle, que ha sido una luchadora también desde muchos años de todo este tema del notariado subsidiado, la doctora Claudia Saldarriaga, al doctor Aníbal García, al doctor Diego Castro y por supuesto a mi coequipera Ángela Alza, que ha sido de verdad una gran compañera en esta lucha. Hemos trabajado armónicamente, concertadamente, siempre de hombro a hombro, trabajando de igual a igual, hombro a hombro, y de verdad que ha sido un apoyo de verdad valiosísimo e importantísimo para mí en todo este proceso. Bueno, yo quiero pues comenzar diciendo que nosotras desde que fuimos representantes, siempre nuestras propuestas pues fueron encaminadas a una verdadera mejoría para el notariado subsidiado. Por eso desde un comienzo, desde la primera reunión que tuvimos, de las muchas reuniones que tuvimos con la superintendencia, siempre nuestra propuesta fue que el incremento del subsidio fuera mínimo, el incremento del salario mínimo, o sea, el del 16%. Desde ahí empezamos a presentar propuestas que giraban en torno a este incremento, pero pues dado siempre las razones que exponía la superintendencia pues del déficit que ha venido en los últimos años presentando el fondo, pues siempre ellos pues, presentaron unas contrapropuestas que giraban como al principio como alrededor del incremento del IPC. Más o menos como en marzo se presentó el tema del desacato por el concurso. Entonces, cuando se presenta esto, ya en la superintendencia nos dicen que hay que disponer de un dinero para poder realizar el concurso. Estaban hablando de una cifra de 5.000 millones de pesos que había que ya sacar del presupuesto para realizar el concurso. Esto obviamente pues nos cambia las reglas del juego y empezamos entonces ya a negociar con la superintendencia para mirar de qué manera no se dispusiera de esos 5.000 millones, sino que fuera pues que fuera menos para poder que nosotros tuviéramos más presupuesto para el incremento de los subsidios. Así fue, logramos que entonces se dispusiera de 2.000 millones de pesos para empezar el concurso en este año, pero entonces como esos 2.000 millones se iban a descontar del presupuesto, después en otras conversaciones que tuvimos con el superintendente, en otras reuniones, logramos negociar con el superintendente que esos 2.000 millones se repusieran con una adición presupuestal, que efectivamente se logró la adición presupuestal de los 2.000 millones para que no se tuviera que disponer del presupuesto para incrementar los porcentajes de los subsidios. Bueno, estos fueron unos logros pues, que obtuvimos después de tantas conversaciones, reuniones y mesas de trabajo. Quiero también aquí agradecer la gestión ante el Ministerio de Hacienda para esa adición presupuestal de los 2.000 millones, la gestión que hizo el doctor Eduardo Durán allá en el Ministerio de Hacienda y también del doctor Luis Efrén Leyton, que también fueron una ayuda importante para que se pudiera lograr la adición presupuestal de estos 2.000 millones. Bueno, una vez ya logrado pues que tuviéramos este presupuesto, cuando ya nos dijeron que elaboráramos una propuesta que no se pasara de ese presupuesto, pues fue cuando nosotras planteamos la propuesta de que los subsidios quedaran con unos incrementos que giraban alrededor del 20%, porque con estos incrementos sencillamente no se sobrepasaba del techo presupuestal, que era la condición que nos había puesto la superintendencia, más reservar el dinero
para los gastos, como dijo la doctora Daniela, que por ley deben cumplir, que es como el del apoyo a la nómina, el encargo fiduciario, y después también se reservó un dinero, la suma de 200 millones de pesos, que fue una propuesta pues ya que hicimos nosotras, para pagar unos subsidios que vienen reclamando los notarios desde años anteriores, que vienen reclamando, y pues si es procedente pagarlos, pues con ese dinero pues se les pagará esos subsidios que vienen reclamando de años anteriores. Entonces, una vez ya reservado o habiendo hecho, digamos, estas reservas, el presupuesto alcanzaba para poder tener estos incrementos que giraban alrededor del 20%. Pero entonces, cuando ya enviamos esa propuesta a la superintendencia y la analizaron en Secretaría General, pues ya volvimos a tener otra reunión como en mayo, donde la superintendencia nos dice que tocaba cambiar esa propuesta porque no se podía subir, no podíamos tener esa base de incremento, digamos una base tan alta para ellos. Entonces que teníamos que cambiar la base del incremento, que si bien es cierto, el presupuesto alcanzaba, pero no querían era subir la base del incremento. Entonces, pues ahí fue cuando ya, digamos, nosotras pues empezamos a hacer una encuesta. Nosotras elaboramos una encuesta donde los notarios, ya pusimos a votación de los notarios si estaban de acuerdo en que cambiáramos la propuesta por una propuesta de un incremento más bajito, o si dejamos la propuesta que ya habíamos planteado, esperando la adición presupuestal de los 2.000 millones. Entonces, la mayoría de los notarios votaron en esa encuesta que siguiéramos esperando esa propuesta, la que habíamos contemplado con los incrementos alrededor del 20%, esperando la adición presupuestal de los 2.000 millones. Entonces, en ese término, la superintendencia sacó una contrapropuesta que fue la del 9%, la del incremento del 9%. En ese momento, ya en una reunión que tuvimos en Bogotá presencial, los funcionarios de la superintendencia nos dijeron, esta es la propuesta ya definitiva de la superintendencia y de aquí ya no nos podemos mover. Esto ya no es negociable, es el 9%, de ahí ya no nos podemos mover porque si subimos ese porcentaje, eso va a afectar la estabilidad financiera del fondo a futuro y no es sostenible en el tiempo. Entonces, pues obviamente a nosotros nos pareció ese incremento, como dijo el doctor Cintura, un decrecimiento para nosotros, o sea, lógicamente no íbamos a aceptar este incremento, a pesar de que somos conscientes, no desconocemos el déficit que ha venido arrastrando el fondo en los últimos años. No desconocemos eso, es cierto, las cifras lo demuestran, a excepción del año pasado, 2022, que hubo una mejora en los ingresos, hubo un mejor comportamiento del fondo. Desde el año 2017 hasta el 2021, el fondo año a año ha venido quedando en déficit, es decir, los egresos son mayores que los ingresos. Eso nosotros ya lo tenemos totalmente claro, pero también tenemos totalmente claro, y es una realidad, que el notariado subsidiado necesita un verdadero incremento, no un ajuste al IPC como se ha venido teniendo siempre, que ha sido ajustes al IPC, y el IPC, a excepción del año pasado, todos los años anteriores ha sido un porcentaje muy bajito, que no oscila alrededor del 3%, 4 o 5% máximo, y ese ha sido pues el ajuste que hemos tenido. Entonces, nosotros pues pretendíamos que el incremento esta vez sí fuera un verdadero incremento, o sea, no un ajuste, sino un incremento que lograra la mejoría de los subsidios y de los ingresos de los notarios. Por esta razón, pues ya nosotros decidimos pues hablar con el señor ministro. El señor ministro ya, digamos, con su equipo de trabajo, pues estudió las propuestas, estudió toda la información financiera que le envió la superintendencia, y pues ya lo que todos saben, pues logramos el acuerdo al que se llegó del IPC del 13.12%. El ministro, pues atendiendo la necesidad del notariado subsidiado, pero también atendiendo la situación financiera del fondo. Entonces, por eso tomó presentó esta propuesta. Entonces, pues, esperamos que
estamos complacidas con esta propuesta porque de todas maneras fue una propuesta, si bien es cierto, no llegó, o sea, no fue la que estamos planteando desde un comienzo, pero pues tampoco fue tampoco fue como la que la superintendencia estaba planteando. Esperamos que para las próximas vigencias, para las próximas políticas, podamos tener un incremento mejor, pero también un mejor comportamiento del fondo. De verdad que insistimos para que se pueda lograr el incremento de los aportes, eso es fundamental. Vamos a seguir trabajando de la mano con la Unión Colegiada, de la mano con el Ministerio, para lograr que los rendimientos financieros no se los sigan llevando. Vamos a seguir haciendo acercamientos con el Ministerio de Hacienda y también lograr este decreto de incremento de aportes. Yo estaba planteándole al doctor Daniel Jutinico hace unos días que conversaba con él. Él me decía que iban a tener reuniones en la superintendencia para mirar lo del decreto de aportes. Yo le decía, ¿por qué no en cada escritura, cuando hay varios actos en una escritura, por qué no cobrar el aporte y el recaudo por cada acto? Si en una escritura hay 5 actos, pues por cada acto cobrar el valor correspondiente al aporte y al recaudo por cada acto, porque estamos cobrando un solo valor, así hayan 2, 3, 5, 10 actos, un solo valor. Entonces, sería bueno, doctora Daniela, que cuando hagan el estudio del decreto de incremento de aportes, mirar a ver si es posible que se pueda también cobrar por cada acto que está en la escritura. Entonces, eso es básicamente lo que yo les quería comentar, digamos, de todas las reuniones, actuaciones, de toda nuestra gestión, que ha sido de verdad ardua, ha sido compleja, pero bueno, afortunadamente ya llegamos a un acuerdo, ya es un hecho que la política se concertó, ya es un hecho, como ya lo dijo la doctora Daniela, que para el próximo mes el subsidio se va a pagar con el incremento y en octubre vamos a recibir ese pago único que, como ella ya muy bien lo explicó, pues es porque no se va a pagar propiamente el retroactivo, pero sí el del excedente que queda del presupuesto, pues se le va a entregar ese dinero a los notarios como pago único. Entonces, pues hago la invitación a todos mis colegas notarios, a la superintendencia, para que nos pongamos la camiseta, unamos fuerzas por el fondo cuenta, por salvar el fondo y por salvar al notariado subsidiado, que en este momento somos la mayoría en Colombia. Más del 50% del notariado está conformado por el notariado subsidiado. Entonces, logremos sacar adelante la estabilidad financiera del fondo para que en adelante pues no sigamos teniendo tantos tropiezos a la hora de plantear la política de subsidios. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Zulma. Sí, la doctora Adriana nos decía, Daniela nos decía que ya son 508 notarios subsidiados. Entonces, así es. Ese trabajo de ustedes, ese sacrificio, ese compromiso, seguramente lo está agradeciendo todo el notariado, pero muy particularmente esos 508 notarios del país. Ahora le queremos dar la palabra a la doctora Ángela. Ella está conectada. Sí, señor. Acá estoy. Muy buenas noches, doctora Ángela. Entonces, le damos la palabra. Luego también está en cola el doctor Luis Efren Leyton para darle un saludo y para también permitirle contarnos cómo fue su participación, todo su apoyo y compromiso también en este gran logro de ustedes. Pues, doctora Ángela, por favor. Gracias, doctora Laí. Pues nada, arrancar primero por un saludo muy afectuoso a todos mis colegas notarios, especialmente a los subsidiados, y reconocer que esta política es el fruto de un trabajo colectivo que ha sido empoderado por todo el notariado subsidiado de base, con la compañía, con el consejo permanente, con la participación activa en los chats, con la vinculación en las reuniones que hicimos, transmitiéndonos su fuerza, sus argumentos para fortalecer nuestras posiciones en las mesas de negociación y pues quisiera destacar ese compromiso también del notariado de base. Y agregaría a esos reconocimientos señalando un nombre de una persona también muy especial que siempre estuvo al frente del cañón acompañándonos
en todo y sirviendo de facilitadora en muchas ocasiones para los contactos. Y esta persona es la doctora María del Pilar Yepes, la notaria 81 de Bogotá. Entonces también un saludo muy especial para la doctora Pilar y un agradecimiento porque pues siempre estuvo muy pendiente de ayudarnos en la concertación de las reuniones. Igualmente exaltar el apoyo del doctor Aníbal. Mi compañera la doctora Zulma lo mencionó, pero yo quiero darle también un agradecimiento especial a él, al doctor Fabio Amorocho y a muchos otros notarios que siempre estuvieron de forma anónima brindándonos pues todo este apoyo. Tampoco puedo dejar por fuera del reconocimiento especial a todos los esfuerzos institucionales que encabezó el señor superintendente y la doctora Daniela, el secretario general de la superintendencia y todo el equipo de la entidad, porque a pesar de que nosotros entendemos que cada uno está en su posición y que estos temas no son fáciles, también somos conscientes de que en los momentos definitivos prestaron su concurso para aceptar en la mayor medida posible la argumentación que nosotros ofrecimos en pro de lograr especialmente sensibilizarse con esa realidad del notariado subsidiado para comprender que finalmente necesitábamos más recursos para la aplicación de la política de subsidio. En ese momento nos dimos un pulso grande con la doctora Daniela y la doctora María José, pero el superintendente intervino para acompañarnos y quiero hacer un reconocimiento muy especial y hacerle saber al notariado que el señor superintendente es un amigo del notariado, así como lo es la doctora Daniela y el equipo de la superintendencia. Eso por una primera parte. También quisiera responder un planteamiento que la doctora Daniela hizo en su exposición, de que les contáramos a ustedes las razones por las cuales insistíamos en el tema del periodo para efectos del análisis del criterio de ingresos para efectos de determinar quién entra, quién sale, quién cambia de rango, etc. Entonces, yo les quiero contar que con la doctora Zulma reflexionábamos y así se lo hicimos saber al ministro, que una política de subsidio debe ser lo más cercana a la realidad. Y entonces, al alejar mucho el periodo de reflexión, pues en realidad puede distorsionar, como bien lo mencionó también el doctor Cintura, esos criterios para estar o no estar dentro del subsidio. Entonces, no es lo mismo un notario que cuando facturó, ¿cierto?, le cobró a vigencia, a las tarifas vigentes en el momento en el que la política va a entrar a regir, o sea, por ejemplo, en este caso 2023, ¿cierto?, nosotros facturamos, cobramos, etcétera, de acuerdo a las tarifas de este año, por lo tanto, esos ingresos van a ser un poquito más altos porque estas tarifas ya están ajustadas, pero cuando nos van a evaluar por los ingresos, nos van a contabilizar topes anteriores. Entonces va a ser mucho más fácil que un notario se acerque al límite que lo cambia de rango o que incluso lo excluye del subsidio. Entonces, por esa razón, nosotras hemos insistido de manera vehemente y sentimos que tenemos acompañamiento del ministro en ese sentido, de que por esta política, ¿sí?, aceptábamos ese periodo, pero debemos hacer los ajustes institucionales que correspondan, bien sea con mejoras tecnológicas o sistemas que de manera eficiente nos permitan tener la información lo más pronto posible y poderla sistematizar oportunamente. Entonces, y esa misma razón fue la que nos motivó a insistir en que no podemos permitir que se excluya, que se incluya para efectos de los topes de escrituración, así como de ingreso, lo que ocasionalmente se hace por los actos de utilidad pública. Entonces nosotros lo tomamos como unos actos que en realidad el notariado subsidiado hace de manera eventual, esporádica, y que como quiera que son actos que puede ser que sean onerosos, esa única, digámoslo, ese bonito, ese bono que se ganó el notario en ese mes le afecta los topes y de tal manera que por una operación aislada que en realidad no refleja la dinámica de los ingresos y movimientos de la notaría pueda
exceder los topes y quedar aislado del subsidio. Entonces, por esas razones es que nosotras, habida cuenta de que en esta política la superintendencia fue clara en decir que no podía consolidar los datos de las escrituras de utilidad pública y que también tener en cuenta el salario de esta vigencia realmente incrementaba muchos números de notarios más a apoyar con el tema del subsidio, desbordando el presupuesto y la capacidad financiera del momento. Por esas exclusivas razones aceptamos que para este periodo, para 2023, fuese tenida en cuenta las escrituras de utilidad pública y el salario del año pasado, pero con la precisión de que tenemos que seguir trabajando conjuntamente para lograr las mejoras institucionales que haya que lograr, a fin de que la información sea lo más cercana posible a la realidad del notario subsidiado. Y esa realidad no es otra que la del momento en el que requiere el subsidio. Entonces, por eso es que insistimos, doctora Daniela, como usted se dio cuenta, y colegas, esos argumentos los expusimos ante el ministro y el superintendente y sentimos que hubo un acompañamiento y por eso es que se convino que vamos a continuar analizando las circunstancias que se nos vayan presentando y reevaluando para cada política la aceptación de ellas. Por otro lado, en la mesa de negociación también estuvo en la discusión la retroactividad. La doctora Daniela fue clara en señalar que la retroactividad tiene alcances positivos y negativos y así también lo entendemos nosotros. Pero consideramos que no podemos aceptar como notariado subsidiado que haga carrera dentro de las políticas de subsidio como un criterio permanente, castigar al notariado subsidiado con el no reconocimiento de una retroactividad cuando por circunstancias ajenas a los notarios no se fije de manera oportuna la política de subsidio. Nosotros consideramos, y así lo expusimos dentro de la reunión, que debemos hacer todos un esfuerzo institucional encaminado a que la política de subsidio se fije a más tardar a 31 de diciembre del año anterior para efectos de que empiece a regir a primer pago del subsidio que se haga. Y así nos quitamos de encima estas discusiones de la retroactividad o no retroactividad, porque entendemos que en efecto el tema de la retroactividad también supone una congestión administrativa para la superintendencia en pro de la recuperación de los dineros que se pudieron pagar a colegas que por X o Y circunstancia ya queden modificadas sus condiciones con la expedición de una nueva política. Pero nosotros consideramos que de todas maneras los 500, los 400 o los 600 notarios que vayamos a quedar dentro del subsidio no podemos ser perjudicados. Es más grande el perjuicio de no reconocer la retroactividad que la incomodidad que pueda generar aplicar lo que ella conlleva. Entonces, como primera medida, sí lo debatimos, lo discutimos, con el ánimo de que se hagan los esfuerzos institucionales para que la política pueda ser expedida 31 de diciembre. Y eso fue lo que motivó que aceptáramos el cambio de periodo, contar con unos 6 meses entre julio y diciembre para que la entidad consolide la información que tenga que consolidar y la ponga a disposición de los consejeros a fin de que se cuente con la información necesaria y se puedan preparar propuestas oportunamente y llevarlas a la mesa, de tal suerte que la política se expida con la oportunidad que debe de tener. Eso por ese lado en cuanto al tema de la retroactividad. Otro tema importante es que la superintendencia llevó a la mesa una propuesta en el sentido de que los notarios que incumplan con sus obligaciones para con el fondo, la no presentación de informes y demás obligaciones que son condición para el pago de subsidio, no solamente se les prive de recibir el subsidio por ese correspondiente mes, sino que se les quite su calidad de subsidiado por toda la vigencia que siga, con la consecuente obligación de empezar a pagar el impuesto, el aporte a la Administración de Justicia.
Nosotras ante esa situación con la doctora Zulma dimos la pelea hasta convencer al ministro, que porque el ministro hay que reconocer que acompañó la propuesta de la superintendencia, nosotras consideramos que era demasiado lesiva y desproporcionada y pedimos la oportunidad de aprovechar este tiempo para hacer una campaña pedagógica en asocio con la UCNC y de concientizar a todos nuestros colegas de la importancia de dar cumplimiento a la totalidad de obligación, porque pues eso justifica que nos sigan dando el apoyo que necesitamos para mejorar nuestros ingresos y poder garantizar la prestación del servicio. Entonces, sea esta la oportunidad también para hacer una invitación a todos los colegas subsidiados y no subsidiados, pero en especial a los subsidiados, a que demos cumplimiento estricto a las obligaciones que tenemos en nuestra condición de notarios y en especial lo que tiene que ver con la presentación oportuna de los informes y los pagos a los que estamos obligados. La superintendencia va a continuar insistiendo en esa propuesta y sepan que tiene el beneplácito del ministro. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de revertir eso si nosotros le damos cumplimiento. Eso, también quisiera insistir un poco en que sobre la mesa pusimos también de manifiesto la necesidad de sacar adelante el tema de los aportes. Nosotros entendemos lo que el doctor Cintura acaba de plantear y entendemos que la UCNC quiere hacer un trabajo más amplio en el sentido de estudiar desde el punto de vista estructural cómo vamos a resolver toda la situación financiera del Fondo Cuenta, y en ese sentido también compartimos que debe mirarse a todos los actores, gobierno, notarios y usuarios, y por esa vía pensar en el tema de tarifas, y por esa vía pensar en los ajustes que hay que hacer, crearlas, y por esa vía consultar el tema de los aportes. Entendemos y lo acompañamos, pero también quisiéramos aprovechar también el espacio y la presencia del doctor Cintura y los demás miembros de la mesa directiva, y pues aquí la doctora Zulma, que también es una miembro consejera, hemos discutido y consideramos que ese proceso debe llevar unas fases, pero que dentro de las primeras fases debe salir el tema del aumento de los aportes, porque es la vía más rápida y porque es una vía urgente y porque el gobierno también ha sido claro con nosotros los notarios en el sentido de crear conciencia sobre las dificultades en esta administración para pedalear el tema del incremento de tarifas y la creación de nuevas tarifas, porque ello supone una intervención de otras autoridades y además una serie de exigencias técnicas que no son tan sencillas de cumplir. Entonces, en esa medida nosotros sí quisiéramos, pues en nuestra calidad de representantes, y yo sé que la doctora Zulma me acompaña porque nosotras lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se haga una primera fase que comprometa el tema de los aportes, y queremos aprovechar la coyuntura de que tenemos un ministro cabeza de sector que conoce al notariado, que es sensible con nuestras necesidades, que ha sido muy deferente con la UCNC y con nosotras, así como un superintendente que también tiene ese compromiso, un secretario general que ha sido claro en que eso lo acompañan, una superintendente delegada que también está muy comprometida con nosotros para que lo impulsemos. Y adicionalmente, la superintendencia también ha sido con nosotras clara en que la UCNC se ha comprometido a llegar a ese estudio desde hace ya algunos años, creo que 2 mencionaba en alguna ocasión la doctora Daniela, y hasta la fecha no se ha hecho. Entonces sí quisiera aprovechar el espacio para hacer esa solicitud muy especial y comedida a las directivas de nuestra UCNC, con las que estamos infinitamente agradecidas, porque sin ellos no hubiera sido posible este acuerdo, que nos acompañen en esa primera fase de la manera más expedita y rápida. Y por supuesto agradecerle también a la doctora Cuellar, porque ella también nos ha expresado ese compromiso de UNOVOC, incluso de meterse la mano al bolsillo para apoyarnos económicamente en alguna medida. Ojalá, doctora, lo más generosamente posible.
Entonces, pues ese espacio. Y finalmente también decir que en lo personal me siento pues muy contenta y muy complacida de haber sido un poco terca, de haber sido persistente aquí con siempre el apoyo de la doctora Zulma y todo el notariado, de haber insistido y no haber claudicado en un comienzo para aceptar de pronto unas condiciones que no eran las mejores para el notariado. Y yo creo que en todos los rangos, varios millones de razones nos aplauden esa decisión inicial. Eso era lo que tenía por decir. No sé si hay inquietudes abiertas con la doctora Zulma a Las responder. preguntas las hacemos al final, yo creo, doctora Alan. Sí, señora. Al final abrimos el espacio a las preguntas. Ahora vamos a darle paso, como estaba en el orden de la invitación, al doctor Luis Efrén Leyton. Sí, como le decía, un saludo muy especial para todas las notarias y notarios que están en este momento conectados. 118 notarias y notarios. Un saludo muy especial para el doctor Duport, la doctora Adriana Cuellar, a nuestras representantes, al doctor Cintura y bueno, y a todos los notarios que se encuentran acá. Lo que se logró en la pasada negociación con la superintendencia, ya lo dicen todos, fue un trabajo colectivo, donde nos pusimos la camiseta todos los notarios del Valle del Cauca, de Antioquia, de Cundinamarca, de la costa Caribe, de los territorios nacionales, de Cundinamarca, Bogotá, etcétera, etcétera. Es decir, el mensaje que queda es que hay que trabajar en colectivo, que los recursos del Fondo de Cuenta Especial son de todos los notarios del país. El Fondo Cuenta Especial financieramente depende única y exclusivamente hoy en día de lo que aportamos todos los notarios, unos más y otros menos por ley, pero eso depende de los recursos del Fondo Cuenta Especial. Por eso siempre hemos sido defensores de los recursos de nuestro Fondo Cuenta Especial, al cual debe dársele un manejo pulcro y claro y correcto. Los recursos sean para lo que creó la ley, aunque le hayan colgado algunas responsabilidades que han sido criticadas por muchos notarios, incluido el suscrito, gastos que no debe asumir el fondo, que eso ha hecho pues, que se vaya disminuyendo los recursos. Hay que buscar salir del confort de los recursos del fondo. Yo siempre he dicho que al fondo le ha hecho falta es gerencia, no administrador. Y gerenciar es no solamente mirar cómo se gastan, sino cómo es que deben de llegar los ingresos del fondo. Nuestros recursos a través del fondo pues han venido disminuyendo, porque ustedes saben mejor que nadie que la financiación depende única y exclusivamente del volumen de actos notariales que autorizamos las notarías a nivel nacional. Y en la medida en que baja el nivel de escrituración, pues en ese mismo sentido disminuye los aportes que hacemos al Fondo Cuenta Especial. Y además de eso, pues los errores, digamos que jurídicos que han habido a nivel nacional y a través del gobierno nacional han hecho que nuestro fondo en buena medida pues esté congelado y solamente los recursos van a las cuentas CUN y no pueda generar rendimientos financieros. Otrora en el pasado el fondo tenía esa cabecera, digámoslo así, se financiaba además de nuestros aportes y de los recaudos, pues se financiaba de los rendimientos financieros que generaba el fondo mensualmente. Hoy en día no es así a raíz de un decreto del año 17 donde prácticamente equiparó el Fondo Cuenta Especial Notarial con todos los fondos del país y hizo que los recursos fueran digamos que una sola bolsa y desde el 2017 en adelante pues no esté generando rendimientos financieros y eso ha dado pues al traste con la salud financiera de nuestro fondo. Nosotros lo hemos dicho con la doctora Zulma, la doctora Ángela, que en buena parte nosotros pues hemos sido desafortunados porque hemos llegado a tratar de defender los derechos de los notarios subsidiados del país con un fondo, digamos que desfinanciado y tendiendo a disminuir las finanzas año a año. Lo dijo la doctora Daniela de manera muy acertada. El único año que hubo más ingresos que gastos fue en el año 2022. Pero también hay que decir que la única vez que se incrementó el valor de la política de subsidio por encima del IPC fue en el año 2021. En el 2021 se logró incrementar el 3,68 y el IPC fue el 3,18. Esto lo logramos
en una negociación concertada con la superintendencia. Para este caso de la política que entra, que se va a aplicar en este año, pues es importante recordarles que jugó un papel fundamental el señor ministro de Justicia. El señor ministro de Justicia, en las dos reuniones que tuvimos, se mostró con la camiseta puesta y entender la situación del notariado colombiano y en especial el notariado subsidiado. Eso fue fundamental. Obvio que el señor superintendente también fue clave en este acuerdo, a pesar de que pues presentaron una propuesta por debajo del IPC, pero eso es entendible porque pues como tal es el administrador del fondo y la salud, como lo digo, la salud financiera del fondo pues en este momento no es la mejor por el tema de la financiación que se viene generando mes a mes y a julio, proyectadas las cifras que me expuso la doctora Daniela, si se proyectan a diciembre se recogerían 56.000 millones, es decir, muy por debajo del valor presupuestado para aplicar o ejecutar en la política de subsidios. ¿Qué significa? Que por recaudos de este año va a haber un déficit y hay que va a tocar que sacarle recursos al Fondo Cuenta Especial. Por eso yo digo que hay que salir del confort y hay que buscar cómo hacer que el Fondo Cuenta Especial se fortalezca financieramente a futuro. Ya han habido unas propuestas a través de la unión colegiada, en cabeza de la Junta Directiva en Pleno, de la cual hacemos parte. Se ha mirado la posibilidad de contratar un experto para que presente un estudio fidedigno, aterrizado a la unión colegiada y por supuesto, concertarlo con la superintendencia para poder aplicar unos correctivos financieros al Fondo Cuenta Especial. Aspiramos que el experto sea más tributarista que de presupuesto, porque para el tema del presupuesto, el fondo ya está sobrediagnosticado cómo es que hay que, digamos, gastar los recursos y ser muy eficientes en el manejo de los gastos y muy oportuno en los recaudos, pero sí un tributarista que nos dé claridad sobre el tema de digamos, buscar ajustar tarifas de algunos actos notariales que hoy en día pues no están estipulados por la ley. Y eso creería que es fundamental. Hay propuestas, no sé si una propuesta y está en la mesa de estudio, señoras notarias y notarios, y es buscar flexibilizar el máximo de la facturación de las notarías por rango. Es decir, que el rango 1, el 2, el 3 y el 4 no estén, digamos que, amarrados a facturar el cuarto rango máximo 20 salarios mínimos o el primer rango máximo 5 salarios mínimos, sino que se flexibilice y le permitan a los notarios del respectivo rango facturar más de ese mínimo o máximo de la cuantía y poder que a nivel interno de cada notaría puedan tener ingresos, digamos, más significativos al interior de sus notarías y en ese sentido, en un momento dado, mirar si es posible que el subsidio sea ajustado de acuerdo a ese mayor ingreso de las notarías y creería que sería una manera de buscar la financiación del fondo en estos momentos de crisis. Pero además hacer y buscar que el Fondo Cuenta Especial vuelva a generar rendimientos financieros. No basta solamente con hacer que nos devuelvan los rendimientos financieros, los recursos que a los cuales hemos insistido desde el año 2021, 22 y hasta la fecha, solicitándole al Ministerio de Hacienda que reintegre los recursos del Fondo Cuenta Especial, que son alrededor de 29.000 millones de pesos, pero eso, si son cifras concretas, en un momento dado se disminuirán, se acabarán y volveremos a la misma crisis que venimos soportando. Creo que una de las salidas es que el Fondo Cuenta Especial vuelva a generar rendimiento financiero, que la fiducia que se va a crear y se va a crear por ley, porque el decreto 1890 al 99 lo contempla, sea que a través de esa fiducia sea posible que los rendimientos financieros sean para el fondo, que sean para el fondo. ¿Y eso cómo se logra? Pues hacer que ese decreto 1238 del 2017 o se derogue o se modifique o una autoridad competente judicial lo saque del mundo jurídico y haga que nuestro fondo especial sea tratado como lo que es, que los recursos
del Fondo Cuenta Especial no son del gobierno nacional, son de los notarios, que son aportes de un particular, como claramente lo dijo la Contraloría General de la República en el año 2020. Es decir, eso está claro, solamente ha hecho falta un interés, una decisión política del gobierno nacional a través de su ministro de Hacienda o sus técnicos, o a través de la unión colegiada, pues insistir a través de las diferentes vías para hacer que nuestro fondo sea tratado como tal, fondo especial. Quería pues ponerles esto de manifiesto para que tengamos en cuenta que pues la negociación además se apega al IPC del presente año. La propuesta que fue del año pasado, del 2022, en octubre, antes de salir de nuestra representación, quedó en la mesa la propuesta por escrito al señor superintendente que el subsidio tenía que estar amarrado a futuro al incremento del salario mínimo legal vigente de cada año para evitar, digamos, la pérdida del valor específico del peso en el tiempo, que es lo que nos viene mortificando. Una cosa es el IPC y otra cosa es el incremento de los valores del costo de la vida real que se presenta a nivel nacional, que siempre se fija con base en lo incrementado en el salario mínimo legal vigente. Finalmente, debo decirles que, como ya se dijo, se va a tomar, digamos, la estadística de las escrituras de julio a junio de cada año para fijar la política de subsidio, pero eso tiene un mensaje y es poder fijar la política de subsidio en el mes de diciembre para que entre a regir en enero del año siguiente, como quedó estipulado en el año 2021-22, que en el acuerdo se dijo claramente que la política se fijaría máximo en el mes de diciembre de cada año para evitar el tema y el problema de los retroactivos, que no hay retroactivo, no. Con eso creeríamos que se acabaría esa incertidumbre y se dejaría de depender o estar pensando en que si cambiamos de rango nos suben el subsidio o nos lo disminuyen o nos toca que reintegrar dinero o no. Ya sabiendo a qué atenernos desde enero, no habría ningún inconveniente ni para los notarios ni para la superintendencia en su parte logística, que es lo que siempre hemos buscado que se haga. Ya lo dijo la doctora Ángela, la doctora María del Pilar Yepes, notario 81 de Bogotá, ha sido fundamental en estos acercamientos que hemos tenido en el pasado con el señor ministro de Justicia, el doctor Wilson Ruiz, con el cual tuvimos algunas diferencias de metodología, pero al final tuvimos coincidencias jurídicas y terminamos dando el paso por el mismo sentido. Pues valga insistir, los agradecimientos de la doctora María del Pilar, ya pues los agradecimientos del resto de notarios ya fueron expresados, pues para los cuales les expresamos nuestras gratitudes, nuestras gracias por entendernos. Hay algunos notarios que en el furor de la situación a veces no entienden que la cosa no es tan fácil, no es sumar y restar o sacar los recursos del fondo y ya, y algunos dicen que es que el voto son dos, uno, si no votan los notarios, entonces no hay política para el caso que nos corresponde en la presente vigencia o en la anteriores, pues simplemente si no había acuerdo de política se aplicaba la del año anterior y al aplicar la del año anterior pues estaba sujeto a que no hubiese ningún incremento y se seguiría afrontando los gastos nuevos con ingresos antiguos, y eso es lo que siempre hemos mirado nosotros desde la óptica de los notarios subsidiados, que en este caso ya somos 508 notarías. Es claro que el monto o la cuantía que se va a girar en el mes de octubre, eso cubre el valor que debieran de recibir los notarios por el, digamos, entre comillas, retroactivo que le correspondería de cada mes desde enero hasta el mes de julio, que no ha sido incrementado el subsidio. Entonces, digamos que ese valor único que se va a girar es una especie de cubrimiento de ese excedente del retroactivo, pero el mayor valor agregado es que al no existir la figura de retroactivo, pues no va a existir, digamos, la medición con el doble rasero, es decir, retroactivo incrementándole a los que tienen derecho, pero los que ya recibieron recursos tendrían que
devolverlos. Entonces, en ese sentido, creo que pues ganamos todos. Y si uno hace una operación financiera muy sencilla sobre el monto o la cifra de dinero que va a recibir cada notaría asociada en los diferentes rangos en el mes de octubre, pues es más favorable que si recibiera el valor de retroactivo de cada mes. La diferencia es suficientemente significativa para todos los notarias, para todas las notarias y notarios del país subsidiados. Invitar a todas las notarias y notarios del país que sigamos trabajando en colectividad, unidos. La preocupación del notario subsidiado del municipio más alejado de la costa Caribe, de los Santanderes, es la preocupación del notario subsidiado más alejado del sur del país, región en la cual trabajo. Es decir, cuando uno se sienta a defender los derechos de los notarios subsidiados en las diferentes mesas que se han desarrollado, lo hacemos con el sentimiento propio, defendiendo y poniéndonos en los zapatos de todos los notarios subsidiados del país, quienes somos los que padecemos las realidades y las afugias del diario vivir en las diferentes regiones. Hay notarías, por ejemplo, en la costa pacífica, en el Chocó, donde dependen, digamos que más del 90% del subsidio. Y si uno no defiende esos derechos de manera concreta, generando, digamos, discusiones propositivas, pero también aportando propuestas de mejoramiento del Fondo Especial, pues esas notarías, igual que las otras en menor escala, pero también irán a sentir, digamos que el golpe duro en un momento dado cuando el Fondo Puente Especial no tenga la capacidad financiera para poder acceder a un subsidio significativo y real, como lo dijo la doctora Ángela anteriormente, que por lo menos debe, doctora Zulma, en la próxima negociación, que quede por acuerdo que los incrementos a futuro sean amarrados al salario mínimo legal vigente, que creía que sería una manera de reivindicar en algo las necesidades financieras que padecemos los notarios subsidiados de las zonas más apartadas del país. Agradecerle, doctor Duport, por la oportunidad, a la doctora Adriana y a todas las notarias y notarios por, digamos, soportarnos con este ir y venir de la situación del Fondo Puente Especial, pero lo hacemos con todo gusto y con toda responsabilidad, y la defensa es mayúscula de las finanzas del Fondo Puente Especial. Muchas gracias, doctor Duport y doctora Adriana. Muchas gracias, doctor Leighton. A usted, doctor Leighton, y no, por supuesto, no queríamos dejar pasar esa buena noticia que nos dieron la semana pasada con esta nueva política de subsidio, y que a través de este canal, de este medio de Unovoc, pudiéramos llevar esta información a los notarios del país. Si les parece, dos cosas. La primera, pues hemos sido siempre muy puntuales al inicio y al término de estas reuniones. Por lo tanto, le hemos solicitado a la doctora Daniela aplazar la parte correspondiente a notaría digital. Sé que también es de todo el interés de todos los notarios. Vamos a programar nuevamente con ella, no sé si sea dentro de 8 o 15 días, pero cuenten con ese espacio para hablar del tema de notaría digital, también del tema de derecho de preferencia. Hay algunos asuntos y el proyecto que se está manejando desde la superintendencia para compartirle a todo el notariado. Pero esta conferencia, esta charla la subiremos lo más pronto posible a nuestro canal de YouTube para que todos los notarios del país puedan volver a ver la participación de cada uno de ustedes, de la doctora Daniela, de la doctora Zulma, Ángela y del doctor Leighton, y también puedan compartir y sus observaciones con los delegados, pues, del notariado ante el Fondo Cuenta Especial y ante la UCN. Yo quiero hacer un comentario, decir que de todas maneras este ha sido un logro enorme para el notariado. Agradecerle a la doctora Daniela su presencia el día de hoy. Sé que a veces no es tan fácil cuando uno está del lado digamos, de la superintendencia, reconocer todo el esfuerzo de los notarios que estuvieron en esta lucha,
del doctor Eduardo, de la doctora Vilma, del señor ministro, pues que fue definitivo en las decisiones que se tomaron, la doctora Daniela, todos le dedicaron un tiempo invaluable para lograr que es el mayor incremento que ha obtenido el notariado subsidiado. Entonces, pues felicitaciones para todos, es un gran logro y les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros y que hayamos podido hacer esta conferencia tan interesante para todos los notarios del país. Que tengan todos una feliz noche, un gran saludo. Y un buen cierre de mes. Y un buen cierre de mes. Sí. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Doctora Daniela, Muchas mil gracias. doctora Daniela. No, un Y muchas saludo yo sí, y especial también para el quisiera darle un superintendente. agradecimiento muy especial, de verdad, a la superintendencia, al ministerio, a las delegadas, porque creo que sin la labor conjunta de todos, nada se hubiera podido avanzar en esto. Y creo que el trabajo de Zulma, de Ángela, de la doctora Daniela, del ministro, en conjunto fue lo que permitió que se llegara a esto. Y el del doctor Héctor, quiero decir que el doctor Héctor me lo han robado, o sea, ha estado totalmente disponible y dedicado al tema de los notarios subsidiados y es alguien También. que queremos agradecer muy especialmente. Así es. También al doctor Héctor, mil y mil gracias. Y a todos los notarios que cada vez se suman más a acompañar todo este proceso de fortalecimiento del Fondo Cuenta y del notariado subsidiado, porque somos una familia, todos somos uno, todos nos necesitamos. Así es, doctora Zulma. Bueno, muchas gracias, que descansen.